Hola amigos, desde Valparaíso iniciamos una nueva temporada de Entre Poetas. Entre destacados autores nacionales tendremos a Rosa Betty Muñoz, José Ángel Cuevas y otros. Hoy día comenzaremos con el poeta Javier Bello, nacido en Concepción en 1972, profesor universitario, autor de importantes libros y merecedor también de importantes premios internacionales. Javier, creo que tú integras una generación, la del 96, muy destacada en la poesía chilena en las últimas décadas. En ella encontramos figuras como Andrés Alduánter, Gustavo Barrera, Germán Carrasco, Dancy Figueroa, Sangüesa, Rubio y otros más. ¿Qué me puede decir acerca de este movimiento, de este momento literario? Se hizo un encuentro en la Biblioteca Nacional donde recitamos y hubo como intervención, se discutió, se peleó también, en ese momento hubo como pequeñas peleas entre el público, los asistentes, los poetas que aparecían leyendo, pero fue una antología que al fin y al cabo también pasó desapercibida un poco. Lo que más me acuerdo siempre fue que en esa época, en realidad, en los años 90, a diferencia de lo que pasa ahora, nadie quería ser poeta, ni nadie quería, ni había mucho interés público entre los poetas. Acuérdate que estaba todo este boom de la narrativa chilena, ¿no es cierto? Que había una serie de narradores bien malos y que según yo, no sé, yo lo encuentro, y estos narradores, de alguna excepción de un par, ¿no? Pero que captaban toda la atención literaria, digamos, pública, ¿no? Acuérdate que recién estaba este programa de becas Entonces nosotros fuimos como que aparecimos en ciertos lugares donde no había no había mucho interés por nosotros. Había todo un discurso del apagón cultural, ¿te acuerdas? De la muerte de la poesía chilena, que se había acabado la poesía chilena, que no había poesía chilena, que el país estaba en una especie de apagón cultural, que no había nada, que no se producía nada. Y eso yo creo que marcó harta a toda la gente de mi generación. Hay dos antologías importantes por entonces, 22 voces de la novísima poesía chilena de Carlos Bayer y Cristian Basso Benelli, de 1993, y Poesía chilena para el siglo XXI, de 1996, de Florior Pérez, Tomás Harris y Mario Andrés Salazar. ¿Te parecen determinantes ahora estas antologías? ¿Se mantienen los nombres? A ver, la de Basso Benelli y la de Bayer, la antología esa fue 22 voces de la poesía chilena, fue una antología que pasó bien desapercibida en todo caso. No tuvo mucho eco, ni siquiera hubo crítica al respecto, tiene un prólogo de Teresa Calderón. Sí, efectivamente. Sí. La segunda antología que tú cuentas fue como más formadora de canon o de algo, o digamos, de alguna manera fijó ciertos nombres que aparecieron muy tempranamente, de todas formas. En todo caso, esa antología tiene el buen ojo de Floridor y de Harris, ¿no? Porque entonces aparece La Rosa del Mundo en 1993, 96 en Santiago, pero que figura como tu primer libro. Sin embargo, hay dos libros anteriores, La Noche Venenosa del 87 y Las Huellas del Olvido del 89, libros publicados cuando tú tienes 15 y 16 años de edad. No los menciono, no, tengo conflicto, pero la Noche Venenosa se me sigue pareciendo bien interesante. En todo caso, yo crecí, empecé a publicar y empecé a escribir, digamos, antes que la gente de mi edad. ¿Entiendes? Entonces mis referentes eran otros, era Tomás Harris, Alexis Figueroa, la gente de Concepción, la Jimena Pozo, el Omar Lara, el Juan Carlos Mestre, la Marina Rate, una serie de gente que estaba ahí, pues, que eran mis referentes inmediatos. Entonces yo después llegué a Santiago, me encuentro con esta gente, me empiezo a encontrar con la gente de mi edad en el taller Neruda, en el año 92. Y ahí me empiezo a dar cuenta de una cosa, la primera cosa que me empiezo a dar cuenta es que todos estos poetas no se parecen entre sí.
son muy distintos todos. Germán Carrasco no se parece a Alejandra del Río no se parece a Verónica Jiménez no se parece a Gustavo Barrera, Eso me llamó la atención, ¿no? Que toda la gente que empezaba a aparecer y empezaba a escribir, empezaba de alguna manera, en términos de estilo, no tenían nada que ver, parecían poetas de otra época o de otra parte, nunca hubo un eje primario, digamos, estético, primante en la generación, y tampoco hubo nunca un grupo central. Era a diferencia de lo que pasaba en los años 80, o a diferencia de lo que pasa ahora en el 2000, digamos, con los poetas jóvenes que vienen todos como encamadas. Me parece que la generación del 90 o 96, o como queramos llamarla, tiene mucho respeto por la poesía, saben poesía, están informados aquellos. ¿Sabes lo que pasa? A diferencia de la generación que viene de Cantares, de la mitad de Cantares en adelante. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros crecimos en un momento, ¿no es cierto?, en que se supone, en los últimos coletazos de lo que se llamó la poesía chilena nueva. O sea, este constructo crítico y poético, ¿no es cierto?, de grandes autores como Zurita, Juan Luis Martínez, toda la gente de los 80, digamos, o de finales de los 70, principios de los 80, que pretendió, ¿no es cierto?, hacer una poesía desligada de la tradición, o de lo que... Entonces nosotros nos encontramos a finales de los 80, principios de los 90, con una especie de restos de esto. Los típicos poemas que se leían en público para los... en ciertas condiciones políticas, ¿no es cierto?, y que eran como poemas como chistes y como cosas mal llevadas y como copias de Parra y copias de los panfletos y de la poesía de denuncia, la poesía de testimonio. Entonces era una cosa bien desalentadora. Que era una poesía inteligente, pero al mismo tiempo esa inteligencia no aportaba lírica. Por un lado no me refiero a la gente que escribió grandes obras o que escribió poemas interesantes en esa época, sino como a resabios que quedaban de eso. Entonces, de alguna manera nosotros y eso es una cosa que se nota en casi todos los poetas de mi promoción, digamos, que es la preocupación por el rescate de los poetas chilenos que en ese momento no se conocían. No sé, Sangüesa publicó, por ejemplo, la poesía completa de Rosamel del Valle. Yo he publicado cosas sobre Inés de Roca, sobre Gómez Correa, aparecen todos estos libros de estas reediciones, ¿no es cierto?, sobre Lin, sobre Parra, sobre Mistral, de Roca, que casi todas de alguna manera están rodeadas o tienen que ver con algún poeta de mi promoción, ¿no? Eso es bien interesante. Por otro lado, ¿no es cierto?, son traductores. Muchos de los que, incluso yo he hecho algunos, pero yo no soy traductor, pero muchos de los poetas de mi generación son traductores de poesía. Entonces esas dos vertientes de alguna manera como que reconstruyen de alguna manera un panorama de la poesía chilena mucho más amplio del que recibimos nosotros, de alguna manera. Y por eso yo creo que eso es, esas tres cosas o dos o tres cosas son particulares de mi promoción. Publicas el primer libro en Santiago. El 92, perdón. El libro que sale en LOM, La Rosa del Mundo, es un libro que yo gané un premio en el 94. Correcto. Que es el Juego Florario de la Mistral, y el 96 sale publicado el libro en LOM. El 96, y las Sí. Auras del 98, que también tiene un premio. Claro. Háblame de cómo Ese libro me gustó obtienes esa edición en Santiago. Como yo vivía acá ya desde el 90, desde principios de marzo del 91 que yo vivía en Santiago, y yo postulé a este premio del Juego Floral y me lo gané. Ahora, el libro que se lo he publicado no era el libro que ganó el premio. El libro que ganó el premio era un libro como de 200 páginas, que yo tenía muchos capítulos y muchas cosas distintas, en realidad eran muchos libros distintos juntos, pero yo no me atrevía a separarlo y tenía toda esta majamama torrencial, ¿no es cierto?, de poemas uno tras otro, y al final me costó como 2 años, digamos, que fueron donde yo me decidí por una parte del libro. Quizás no era la parte más arriesgada del libro, no era la parte más interesante del libro, digamos, pero es lo que más a mí me resultó trabajar como un conjunto. Yo creo que es la primera vez que con La Rosa del Mundo yo tuve esta sensación, esta necesidad de hacer un libro que fuera una unidad.
con eso yo de alguna manera me di por conforme. Muchas de las cosas que estaban en ese libro de 200 páginas pasan después a la jaula. A pesar de que tu verso es bastante extenso y tiene una eufonía y una armonía casi musical, pero de verso muy largo, parece que hay una extensión menor en La Rosa del Mundo, y en La Jaula se desborda. Y solo han pasado 2 años entre un libro y otro. Lo que pasa es que La Rosa del Mundo era una parte de este proyecto que se llamaba La Rosa del Mundo. La primera parte que yo escribo de La Jaula, del libro que sale en España, es lo que en realidad Las Jaulas eran 2 libros, que yo los presentaba por separado a distintos concursos, distintas cosas que se llamaban El Fulgor del Vacío, la primera parte, que era la primera parte que yo empecé a escribir, que es la parte más extensa de poemas en versículo y en prosa, y que son, de alguna manera, son los poemas más difíciles del libro, en el sentido de que no tienen muchas pistas, no tienen títulos, no tienen referencias, y eso es lo primero que yo empecé a escribir. Eso yo me acuerdo que lo escribo todo en Chile, entre el 95, 96, 97, y de ahí me voy a España con eso. ¿A doctorarte? Sí, me voy a España con eso, y ahí, y la parte de las jaulas, de todos estos poemas que se llaman, que tienen título, La Jaula sin mí, La Jaula del Padre, La Jaula de Edipo, eso lo escribo ya en España entre el 97 y el 98. Los títulos, la idea del título no fue una idea mía, se le ocurrió a Juan Carlos Mestre, que dijo, todos los poemas se llamaban así como El Padre, el no sé qué, la caja de la hoja de té, no sé qué. Y entonces me dijo, ¿por qué no le pones Jaula? Y ya ahí cambió todo el libro y se llamó Jaula. Y al final se publicaron conjuntos El Fulgor del Vacío con La Jaula, que yo lo vuelvo a separar en El Fulgor del Vacío. Pero no hay ninguna publicación entre medio, entre ese libro y Letrero de Albergue, ¿no? No, Letrero de Albergue sale en 2006. Yo me demoro como 4 o 5 años en escribir un libro. 2006 en la edición de España. En la edición española, 2007 Juan Ramón Jiménez, y en 2007 acá en Norma, en Santiago. En Santiago. Sí, porque siempre he tratado de diferenciarme, de diferenciar esa nueva unidad de lo inmediatamente anterior. Eso me obsesiona un poco. Yo creo que Pero parece que no lo lograra, parece que todo fue una tradición dentro de tu escritura. Parece que como que se continúa, pero de alguna manera formalmente yo trato de separarlos. Encuentro terrible repetirse, cosas repetidas, ¿no? De que a uno le salió algo bien de repente y lo vuelve a repetir, yo trato de evitar esa, al menos lo que salió bien lo trato de borrar. En todo caso lo mejor es repetirse a uno mismo, no al otro. No al otro, sí. Y lo otro es que como siempre empiezo a investigar nuevas cosas, no sé cómo terminarlas nunca. Generalmente muchas cosas las foto, no las dejo, me dedico a una sola cosa. Sí. Cuando recibes el premio Pablo Neruda el año 2007, dices ahí 2 aseveraciones bien importantes. Primero, que las palabras del poeta son incomprensibles para la sociedad, para su entorno. Y lo segundo es una pregunta que te hace casi al finalizar el texto, que dice, ¿de qué extraño saber es portadora la poesía? Es un problema mayor de la sociedad. Yo creo que han habido sociedades más cerca de sus poetas y han habido sociedades más lejanas de sus poetas. Y yo creo que tiene que ver específicamente con el valor que tienen las palabras. Yo creo que la poesía tiene ese poder de devolverle a las palabras un valor que la sociedad misma trata de no darle, porque es complicado darle. Un valor complejo, múltiple, ¿no es cierto? Yo creo que vivimos en una sociedad que malversa las palabras, que las echa a perder, que las utiliza para hacer cosas. Creo que la poesía tiene y en Chile eso es tremendamente notorio, ¿no? El poder del poeta frente a las palabras en Chile es muy contestatario. La poesía chilena es una poesía muy política, incluso virulenta, si tú quieres, en el sentido del enfrentamiento con la sociedad, ¿no? Hay otras poesías más fósiles, no sé, pienso en la poesía colombiana. La poesía española, la poesía española. Sí, en decasílabos. Claro. Bueno, depende cuál, pero sí, la poesía colombiana, la poesía española, la poesía mexicana, por ejemplo, que siempre están cerca de alguna manera, son como catalíticos de la sociedad. En Chile, creo que en Chile, Argentina y Uruguay la poesía es muy virulenta en términos de entender la relación que hay del poder social con el lenguaje, ¿no? Los lenguajes están
hay mucha conciencia, mucha lucidez con respecto a eso y mucha rabia frente a esta relación de los lenguajes con el poder social. En tu discurso de premiación también tú nombrabas ahí a Alonso de Ercilla como quien hubiera captado primigeniamente este sentido bélico, este sentido de enfrentamiento con la palabra en Chile. Porque el primer canto de la Araucana, ¿no es cierto? Bueno, yo no lo entiendo cómo lo hizo, realmente no lo entiendo, pero hay incluso un trabajo de focalización cinematográfica. El sujeto se va de lo más alto acercándose hacia lo más particular y hay varias vueltas en que sube y baja. Yo creo que de ahí viene toda esta relación. Él describe un territorio muy particularmente tal como nosotros lo entendemos imaginariamente hasta el día de hoy. Este país separado por un desierto en el norte, por una cordillera al lado oeste, por un mar y que termina en la lucha de dos mares, ¿no? Y además con un lenguaje que quiere reemplazar a la realidad, no reflejarla. Sí. En ese sentido hay mucho de Baudrillard, o como tú citas por ahí también a Walter Benjamin. Sí, yo creo que es un antecedente, por ejemplo, de Huidobro. Altazor de Huidobro me parece que tiene la misma relación con el espacio y con el cosmos, ¿no es cierto? Esta visión cósmica del espacio que está en Ercilla ya, ¿no? Ercilla habla de este país, de esta guerra entre dos estados y esta guerra entre dos mares. Parece que se fueran a comer el territorio, que se está Rolando Cárdenas, está en Telier, está en el sur de Neruda, ¿no es cierto? Está inventado y reinventado muchas veces. Los muertos de Cristian Formoso. Sí, claro, el cementerio más hermoso de Chile. Hay una fundación imaginaria en la Araucana de la que todavía no nos podemos despegar. Pero además de tu actividad como poeta, tú tienes una actividad académica. De hecho, eres editor de revistas, impulsador de la creación en cierta medida y autor, digamos, de varias publicaciones de tipo universitario. Lo que pasa es que, yo trabajo como profesor en la Universidad de Chile, como profesor de literatura. O sea, nunca he hecho clases de comunicación, ni de lenguaje, ni de ninguna cosa. Bueno, una época trabajé en preuniversitario, hace mucho tiempo. Pero siempre he hecho clases de literatura. Ahora, soy un profesor, siempre como que ando de lado en la parte académica, porque no sé muy bien cómo... de alguna manera, ¿no es cierto?, todo lo que yo escribo académicamente parte, los prólogos, los capítulos del libro, los artículos, son casi todas presentaciones de libros. O sea que yo en realidad vivo un poco y trabajo, trato de filtrar en la academia, ¿no es cierto?, dentro de la universidad, toda la relación con los poetas, con mis compañeros de generación, con los poetas que me interesan, con los poetas que yo presento, que yo prologo, con los libros que... A partir de tu memoria de prueba lo haces. Sí, claro, es que era la única solución que veía yo, no me veía escribiendo sobre un ensayo sobre Tolstoy o sobre Neruda, no, quería escribir algo que de alguna manera me ligara con mi propia situación como poeta. Entonces, eso yo nunca lo abandonaba, esa cosa doble. Tu participación en certámenes literarios, ¿usualmente lo haces? Lo hacía una época que mandé hartos premios, no me ganaba ninguno. Y de repente me empecé a ganar algunos premios. Pero usualmente uno gana uno al año, ¿sí? Cuando manda 24 o 25, me parece. Claro. Eso es lo que hago yo, ¿no? Sí, yo hice harto eso de mandar a todos los concursos, tanto aquí como en España. El objetivo, claro, ¿no es cierto?, es aumentar los ingresos. Más que la fama. O sea, ganar plata por escribir, digamos, claro, que es una cosa que aquí es casi imposible y poder publicar los libros. Claro. Eso es lo curioso de los premios chilenos, por ejemplo, que no implican la publicación del libro. Y es casi inmoral en este país ganar dinero a través de la escritura. Que eso es una cosa que está bien instalada en el subconsciente de los propios poetas de la propia poesía chilena, que yo creo que es un solo subconsciente. que es la relación con lo sagrado que tiene la poesía chilena. Esto que hablaba, por cierto, la sacralización, más bien. Claro, la poesía chilena está sacralizada a un comienzo. Es donde se ponen todos los huevos se ponen en el mismo canasto en Chile, ¿no? Es como en la novela de Argentina, ¿no? Una cosa, por eso que los poetas chilenos no podemos vivir tranquilos. A diferencia de los poetas argentinos que pueden hacer lo que quieran, porque no carga con este lastre simbólico de la poesía chilena.
Entonces todos somos, siempre los poetas se acusan de corruptos, se atacan, se odian, se pelean. Es por esta cosa, ¿no? Lo que sí te quiero hablar es de aquellos grandes poetas que pasaron al olvido. Bueno, ese es patético en sí, es ¿no? patético. Pero tú estás tratando de rescatar acá a Binet de Roca. Bueno, el Valle pide esa atmósfera. Es la poesía completa. Es la poesía completa que yo traté de armar y invité a gente a escribir. Jorge Monteleón en Argentina, Juan Quempí en Puerto Rico, Daniela Ortega, Marcela Zanabela. 6 críticos escribieron especialmente para el libro y yo hice una edición crítica de los 6 libros de ella, incluso de los 2 primeros como Juan Inés de la Cruz, y salió por un fondo del libro, salió un cuarto propio. Es que es demasiado de alguna manera, digamos, de repente, y yo creo que ese fue en el prólogo, yo reclamo harto por el olvido. Es curioso que una poeta que fue, de alguna manera hay un problema era la esposa de Pablo de Roca, entonces demasiado grande también. Y demasiado grande y era demasiado famoso Pablo de Roca. O sea, de alguna manera la fama de ella iba ligada a la fama de Pablo de Roca y nunca nadie la leyó a ella, me refiero, ¿no? Es un fenómeno. Y después de que se muere ella en 51, sale una antología del 53 y nunca más se edita nada de Binet de Roca en Chile hasta, a excepción de algunas antologías, ¿no es cierto?, hasta ahora. O sea, con más de 50 años, 55 años, sin que se haya aparecido ningún libro de ella. Ahora, curiosamente, ¿no es cierto?, toda la gente que yo conozco, casi toda la gente que yo conozco, todos los poetas, tienen su destino en su casa. Oye, ese espacio del olvido tiene también que ver algo con el espacio de la sinrazón, el espacio de la ausencia, el espacio de algo que las palabras no cubren y que creo que es una constante en tu poesía. Demasiado extraña la pregunta. No, es que es una pregunta compleja, sí, claro. Yo tengo la sensación de que yo ando luchando con algo que no sé lo que es y que ese es un trabajo constante de mi escritura y es lo único que me lleva a escribir, digamos, de alguna manera. Entonces yo utilizo las palabras de una manera plástica, diría yo, porque no sé de lo que estoy hablando, no sé de qué estoy escribiendo, entonces no sé con lo que me estoy debatiendo. Yo creo que poesía es un debate con palabras que no tienen el sentido usual o determinado de las palabras. Y ahí se produce todo eso que tú llamas ausencia o sombra o fantasmagoría, entre medio. ¿No es cierto? Que es lo más, seguramente es lo único que a mí me interesa de las poéticas. No me interesan mucho las poéticas referenciales o claras o comunicacionales. Siempre he tenido ese problema. Javier, con todo esta ausencia tú has llenado muy bien este espacio y te agradecemos. Estoy muy contento de que seas tú el entrevistador. Gracias, Javier.
Marcelo Novoa es considerado uno de